Hola a todos. Hoy nos acompaña Seyed M. Marandi, profesor de la Universidad de Teherán y también ex asesor del equipo de negociación nuclear de Irán. Durante muchos años, Estados Unidos y sus aliados se han aliado con varios grupos terroristas para derrocar al gobierno sirio. Finalmente lo lograron a finales de 2024. En los últimos meses, hemos visto a los gobiernos occidentales intentar normalizar su relación con el líder terrorista Abu Muhammad al-Julani, quien ahora dirige Siria. Trump lo llama un tipo atractivo y duro, con un pasado muy fuerte, lo cual es una forma interesante de referirse a este régimen de Al-Qaeda, rama de ISIS. Y los medios describen constantemente a Julani y al nuevo gobierno sirio como antiguos terroristas que ahora están reformados. Así que parecía que estaban siendo acogidos por Occidente. Puede que aún lo estén. Pero ahora, por supuesto, Israel está atacando a las nuevas autoridades en Siria. Así que, profesor Marandi, me preguntaba qué opina de esto. ¿Se ha acabado la antigua colaboración entre Israel y Julani? Y si es así, ¿cómo afectará esto a la colaboración más amplia entre Siria y Occidente? Bueno, primero quiero señalar que el régimen israelí siempre ha tenido interés en destruir a los países vecinos y mantenerlos débiles y fragmentados para poder dominar la región. Siempre ha hecho eso con Líbano. Lo ha hecho regularmente contra Siria, Jordania y, por supuesto, Egipto. Y siempre ha tenido interés, a través de Estados Unidos, en destruir otros países como Irak y Libia. Cualquier país que tenga poder, fuerza o riqueza que pueda suponer un problema para la supremacía israelí es un objetivo. Irán, por supuesto, ha sido objetivo desde la revolución. Ahora solo quiero recordar a sus espectadores un par de cosas sobre Siria. Antes de 2011, cuando comenzó esta guerra sucia, se discutía entre los responsables políticos y funcionarios del gobierno de Estados Unidos cómo socavar a Siria. Pero más importante aún, en la región, Siria tenía muy buenas relaciones con sus vecinos. El presidente Assad, o el expresidente Assad y Erdogan, tenían relaciones excelentes. Solían irse de vacaciones juntos con sus familias. Así que Siria tenía una relación mucho más cercana con Turquía que con Irán. La relación de Irán con Siria consistía básicamente en que los sirios permitían a Irán apoyar a la resistencia palestina y a la resistencia en Líbano a través de su territorio. Irán tenía muy poco que ver con lo que ocurría dentro de Siria, y el comercio siempre fue muy limitado. Incluso en los últimos años seguía siendo limitado. Irán básicamente dio ayuda a Siria durante la Guerra Sucia. Luego, en 2011, cuando comenzó la Guerra Sucia, vimos a Erdogan cambiar por completo. Se unió a Obama en las guerras sucias que comenzaron por esto en Libia. Y Al-Qaeda fue utilizada en Libia. Qatar estuvo profundamente involucrado. Y luego, después de Libia, se trasladaron a Siria. El principal foco o el principal centro para socavar Siria estaba en Turquía y también, por supuesto, en Jordania, pero sobre todo en Turquía. Así que de repente esta relación, que era excelente, los cataríes tenían inversiones en Siria, los líderes cataríes tenían casas en Siria, miembros de la familia gobernante tenían casas o pequeños palacios en Siria, cambió de repente. Y por supuesto, conocemos el infame correo electrónico de Jake Sullivan a Hillary Clinton el 12 de febrero de 2012, afirmando que en Siria, Al-Qaeda está de nuestro lado. La misma Al-Qaeda que llevó a cabo el 11S, según la versión oficial, una década después estaba del lado de Estados Unidos. Y por supuesto, antes de eso, también estaban del lado de Estados Unidos en Libia, a través de Turquía, a través de Qatar, y por supuesto otros países ricos en petróleo y gas del Golfo Pérsico. Pero creo que es justo decir que ahora, después de que Mohammed bin Salman llegó al poder, por la razón que sea, se ha distanciado en gran medida de estos grupos salafistas y takfiríes,
y ahora están principalmente respaldados, apoyados y entrenados por una coalición qatarí-turca. Pero después de que comenzó la Guerra Sucia, y por supuesto, Estados Unidos no lleva a cabo guerras sucias en esta región sin una coordinación total con el régimen israelí. Esto fue una operación israelí-estadounidense para socavar a Siria. Irán en ese momento estaba preocupado, pero no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo en Siria. Irán decía que esto era una guerra sucia. Las agencias de inteligencia iraníes sabían lo que estaba ocurriendo, lo declararon, pero los medios occidentales apoyaban a los llamados revolucionarios sirios y a lo que más tarde se conoció como el Ejército Libre Sirio, y decían que todo esto eran tonterías. Para 2013, decenas de miles de combatientes extranjeros ya habían entrado en Siria, y Al-Qaeda y luego ISIS se convirtieron en grupos enormes y poderosos. También estaban Jaish al-Islam y otros grupos que estaban afiliados a estos. A veces estaban en guerra entre sí, a veces eran aliados. Pero en cualquier caso había muchos grupos diferentes, pero todos ellos takfiríes, salafistas, que estaban financiados en gran parte por dictaduras familiares del campo estadounidense en la región del Golfo Pérsico, Turquía y el régimen israelí. Estaban financiando a estos takfiríes junto a los altos del Golán sirios, los altos del Golán sirios ocupados, y cada vez que el ejército sirio intentaba atacarlos, a menudo atacaban a los propios sirios. Así que no solo apoyaban a ISIS y Al-Qaeda en esa zona, sino que también intervenían ellos mismos. A veces atacaban también a iraníes. Así que había una amplia coalición, y luego decenas de miles de combatientes extranjeros llegaron de toda la región y más allá, de Europa y Norteamérica, pero principalmente de Europa. Y muchos de estos lugares en Europa, donde se promovía el salafismo o la ideología takfirí, se convirtieron en centros para reclutar personas y enviarlas a Turquía, y luego las enviaban a Siria. Y muchos se quejaron, conozco familias en el Reino Unido que vieron cómo se desarrollaba este proceso. Fueron a la policía, y la policía les dijo, no se preocupen, sabemos lo que está pasando, nos estamos ocupando de ello, o lo estamos gestionando. Pero permitieron que continuara. ¿Por qué? Porque era una política reclutar a jóvenes, a personas ingenuas, mediante esta enorme cantidad de riqueza procedente del petróleo y el gas de Qatar y de otros países en aquel entonces. Recuerden, esto fue antes de Mohammed bin Salman. Así que Arabia Saudí, los Emiratos, Kuwait, se gastaba mucho dinero en toda Europa, en la región, en Pakistán, en todo el mundo, para difundir esta ideología salafista, este wahhabismo, que por cierto era algo oscuro y nunca fue mayoritario en el mundo islámico. Provenía de Najd, una región de Arabia Saudí, donde esta ideología era muy poderosa. Pero en realidad fue la riqueza petrolera la que hizo que se expandiera, y más tarde la riqueza del gas reemplazó a la del petróleo en su difusión. Así que había personas reclutadas de todo el mundo, provenientes de estos centros culturales, como los llamo yo. Y luego estaban todos estos, una enorme cantidad de canales de televisión, no solo los oficiales como Al Jazeera, Al Arabiya y otros, sino Qatar, Arabia Saudí y otros financiaban un número enorme de medios de comunicación que promovían la ideología takfirí y el odio sectario. Difundían desinformación sobre sectas, sobre otras personas, sobre grupos, para crear este odio religioso. Y a todos se les permitió emitir por satélite, y ningún gobierno occidental tuvo problema alguno con el sectarismo y el odio que se transmitía. Así que existía este enorme aparato mediático financiado por la riqueza del petróleo y el gas. Y luego estaba esta vasta red en todo el mundo, que ahora se utilizaba para atraer combatientes. Así que en 2013, cuando Irán vio a decenas de miles de combatientes extranjeros en Siria tomando el control del país, los iraníes sintieron que debían intervenir. Fue entonces cuando Hezbollah e Irán empezaron a involucrarse en Siria.
en 2013, 2 años después de que comenzara todo esto, y casi 2 años después del correo electrónico, o 1 año y medio después del infame correo de Jake Sullivan a Hillary Clinton. Jake Sullivan's infamous email to Hillary Clinton. So Así que Siria, que estaba muy cerca de Qatar, Arabia Saudí y Turquía en particular, porque como he dicho, el expresidente Assad y el señor Erdogan solían ir juntos de vacaciones familiares, eso nunca existió entre ningún líder iraní y el presidente sirio en aquel momento. Ahora, no quiero entrar en la guerra sucia y todo eso, pero avanzaré rápidamente hasta lo que tenemos hoy. Así que en última instancia, Siria cayó, y este paro mediático y esta enorme riqueza ayudaron a crear un entorno en el que mucha gente celebró la caída de Siria. Muchos en Occidente fingieron que, en Occidente, en Estados Unidos, sí hicieron de Abu Muhammad al-Julani, quien, como bien has dicho, fue uno de los cofundadores del ISIS, el jefe de Al-Qaeda en Siria y el jefe del ISIS en Siria, porque fue enviado a Siria por el Estado Islámico de Irak, que más tarde se convirtió en ISIS, para crear la rama de Al-Qaeda en Siria. Luego tuvieron diferencias y se separaron, no voy a entrar en eso. Así que, según la ley estadounidense, él era un terrorista pero cooperaron a través de terceros, como suelen hacer. Aquí no es que vayan a matarlo, está actuando. So it was not as if they were out to kill him. They were helping him. They would use the so-called Free Syrian Army, which had very little influence. Utilizaban al llamado Ejército Libre Sirio, que tenía muy poca influencia en Siria, Turquía y Jordania, y financiaban a estos grupos que luego entregaban las armas a ISIS, Al-Qaeda y sus afiliados para que hicieran el combate real. Y hay que tener en cuenta, hay muchas cosas que podría señalar, pero una nota al pie que creo que es importante es que el secretario de Estado de Estados Unidos, en ese momento, Kerry, dijo en un audio filtrado que Estados Unidos permitió que ISIS avanzara hacia Damasco para presionar al gobierno sirio y Assad. Está ahí fuera, se puede encontrar. Es decir, sus espectadores pueden encontrarlo. Así que se les permitió luchar. Fueron llamados terroristas, pero se les permitió luchar. Ahora, después de la caída de Siria y la llegada al poder de Al-Qaeda y el ISIS, vimos cómo los medios occidentales empezaron a cambiarles la imagen, o en realidad empezó antes, pero los reetiquetaron a estas fuerzas. Y por supuesto, al-Gulani fue eliminado de la lista de terroristas, y luego se levantaron por completo las sanciones a Siria. Lo cual, por supuesto, es lo único bueno de todo esto. Las sanciones contra Siria eran ilegítimas, y se estaba librando una guerra contra los sirios de a pie, y es completamente injustificado. Pero entonces, la razón por la que levantaron las sanciones fue porque apoyaban al ISIS y Al-Qaeda. El ISIS y Al-Qaeda fueron sus herramientas desde el principio. Y esto es algo en lo que mucha gente debería reflexionar. Las personas que apoyaban a ISIS y Al-Qaeda en el mundo islámico y entre los musulmanes en Occidente que ahora están indignados por lo que está haciendo el régimen israelí, estaban siguiendo una política que coincidía con los intereses israelíes. Estaban siguiendo una política guiada por Estados Unidos. Y lo que hicieron básicamente fue, consciente o inconscientemente, fortalecer al régimen israelí desde 2011. Yo sostendría que si Siria no hubiera sido debilitada durante esta década y media, el régimen israelí no habría podido lograr ninguno de los éxitos que consiguió. Aunque creo que los israelíes han perdido en los últimos 21 meses mucho más de lo que han ganado, pero creo que ya hemos hablado de eso, los éxitos que sí tuvieron se debieron en gran medida a que estas personas ayudaron a los estadounidenses a seguir una política de destrucción de Siria, y estamos viendo los resultados. Ahora, al-Julani, como esperábamos, desde el primer día cuando llegó al poder, iba a hacer un trato con los israelíes. Estaba claro porque desde el principio contó con el apoyo de Occidente, y vimos cómo se desarrolló ese proceso. Y al-Julani empezó a negociar a través de Turquía,
Y enseguida hablaré de Turquía, del señor Erdogan, y perdón por esta respuesta tan larga. Pero al-Julani empezó a trabajar para intentar crear una buena relación con el régimen israelí. Envió muchos mensajes diciendo, mira, solo tenemos dos enemigos, y nuestros dos enemigos son los mismos que los vuestros, Irán y Hezbollah, obviamente. E incluso en su discurso la otra noche, después de que los israelíes bombardearan Siria, la noche anterior o a primera hora de la mañana, básicamente dio las gracias a Estados Unidos, a los países árabes y a Turquía por intentar poner fin a este ataque de Israel. Así que Estados Unidos es una fuerza para el bien, aparentemente, en los ojos del señor al-Julani. Así que hizo todo lo posible. Y lo que ocurrió, sin embargo, fue que los turcos facilitaron, por su propia admisión, estaban facilitando conversaciones, una buena relación entre Israel y al-Julani, a través de negociaciones directas e indirectas, la más reciente de las cuales fue en la República de Azerbaiyán, en Bakú, que es otro aliado cercano del régimen israelí. Envía petróleo a Israel a través de Turquía. Durante todo este holocausto en Gaza, Turquía y Azerbaiyán han sido clave en el apoyo al régimen militar israelí mediante el comercio, pero lo más importante, a través del combustible barato que enviaron a Israel. Así que ha estado en contacto con el régimen israelí, ha estado intentando ganarse al régimen israelí. Pero lo que ocurrió fue que hubo un acuerdo para que las tropas de al-Julani se trasladaran a Suwaida y al sur de Siria. Sin embargo, respecto al régimen israelí, hay dos opiniones. Una es que el régimen israelí vio que estaban introduciendo armas pesadas, y eso no formaba parte del acuerdo, así que empezaron a atacar. Luego hay una segunda opinión que dice que el régimen israelí utilizó esto como excusa, diciendo que trajeron armas pesadas, pero que en realidad tenían la intención de atacar de todos modos. Yo tiendo a creer la segunda versión, que el régimen israelí quería frenar al-Julani y que quieren mantener a Siria débil. Y también están intentando ganarse el favor. Su objetivo es poner a los drusos en una posición en la que sientan que no tienen a nadie más a quien acudir que a Israel. El objetivo israelí siempre ha sido desmembrar Siria y convertirla en una Siria balcanizada. Turquía, por otro lado, y Erdogan en particular, porque no quiero decir Turquía en su conjunto, ya que Turquía es un país con una población enorme y opiniones muy diversas sobre diferentes temas. Incluso dentro del propio partido aquí de Erdogan, muchos se oponen a él, muchas personas que conozco y a lo que hace. Turquía, por otro lado, no tiene la intención de dañar a Israel. Turquía comercia con Israel. Tienen relaciones comerciales, tienen relaciones empresariales. La última vez que estuve en el aeropuerto de Estambul había vuelos directos, vuelos de Turkish Airways al régimen israelí. Hacen comercio, hacen negocios. Tienen lazos diplomáticos y por supuesto exportan petróleo o transportan petróleo, lo más importante. Otra cosa importante fue que cuando las Fuerzas Armadas yemeníes bloquearon el Mar Rojo, algunos de los productos que los israelíes necesitaban, a los que no tenían acceso, llegaron a través de puertos egipcios, y otros vinieron desde Turquía. Así que les ayudaron a reemplazar aquellas cosas que necesitaban y a las que no podían acceder a través del Mar Rojo. Turquía, lo que quiere, o mejor dicho, lo que quiere Erdogan, es tener su propia esfera de influencia. Quiere tener una especie de mini imperio otomano. Así que quiere tener una esfera de influencia en Siria, en Irak y en el Cáucaso. Y hemos visto cómo ha intentado hacerlo. Tiene un gran número de bases en el norte de Irak. ISIS y Al-Qaeda están afiliados a Baild. Básicamente están controlados por él en gran medida. Lo han estado a lo largo de los años. En realidad, Serena Shim, la periodista, fue asesinada o murió en la frontera turco-siria
cuando expuso el hecho de que camiones de la Organización Mundial de Alimentos estaban siendo utilizados por la inteligencia turca para enviar tropas y armas al interior de Siria. Luego, la inteligencia turca dijo que ella era una espía. Ella ese mismo día declaró en directo en televisión: «Han dicho que soy una espía, y no lo soy. Solo estoy informando la verdad». Y luego, cuando se marchaba, un coche la atropelló y la mató. Ya sabes, casualidad. Así que Turquía e Israel tienen ambiciones expansionistas paralelas, o Erdogan e Israel tienen ambiciones expansionistas paralelas. Turquía quiere influencia en el norte de Siria, el norte de Irak y el Cáucaso. E Israel, por supuesto, quiere el sur de Siria y partes del Líbano. Y por supuesto podría llegar tan lejos como el proyecto del Gran Israel hipotéticamente quiera llegar. Así que hay puntos de fricción entre Turquía e Israel, pero Turquía definitivamente no quiere meterse en problemas, o Erdogan no quiere meterse en problemas serios con el régimen israelí. Y por eso no ha hecho nada por Siria, a pesar de que los israelíes han estado masacrando gente. Pero lo que han hecho Erdogan y Qatar es que han creado esta cultura takfiri, esta ideología takfiri. Difunden esta ideología takfiri después de que los saudíes y otros se hayan distanciado de ella por sus propias razones. Y eso está ayudando a los israelíes a destruir Siria, porque el odio que han generado entre mucha gente en Siria hacia las minorías, hacia los kurdos, los alawitas, los drusos, los cristianos, los chiíes, los sufíes, los suníes laicos, ha contribuido en gran medida a lo que estamos viendo. Los crímenes que están cometiendo en el sur de Siria, las fuerzas de al-Julani y estos grupos respaldados por Israel son indignantes. Pero en origen provienen de esta cultura takfiri derivada del salafismo y el wahabismo, que ha generado este odio en el que tanto las fuerzas del ISIS y Al-Qaeda como muchas de las fuerzas de Julani llegan a la conclusión de que pueden masacrar a mujeres y niños y celebrarlo al mismo tiempo. ISIS y Al-Qaeda pueden tomar esclavas sexuales de barrios alawitas y así sucesivamente. Así que Siria es muy complicada, es muy triste. Y curiosamente, Al-Sharaa o Al-Julani en su discurso dijo: «Queremos devolver a Siria su grandeza». Bueno, este país Siria, el país en sí, no es un país muy antiguo. Básicamente está dando a entender que antes de la Guerra Sucia era un lugar mucho mejor que después de que él y los suyos lo destruyeran. Bueno, cuando Assad fue derrocado, yo estaba señalando que quizás la base de esta alianza entre israelíes, turcos, estadounidenses, europeos y diferentes estados del Golfo llegaría a su fin debido a los distintos objetivos para la Siria posterior a Assad. Y supongo que eso es, como mencionaste, Turquía querría ver una Siria más unificada dentro de sus fronteras territoriales actuales, que luego funcionaría como un vasallo de Turquía. Mientras que, como dijiste, Israel preferiría ver una Siria más dividida, una Siria balcanizada, donde Israel también pueda arrebatar un poco de territorio y establecer algunos protectorados dentro de lo que solía ser Siria. Sin embargo, parece que Estados Unidos quiere tender puentes entre estos diferentes objetivos. Cuando Israel está bombardeando a las nuevas autoridades en Siria, Washington sugiere que se trató de un malentendido, lo cual es una forma interesante de enmarcar el ataque. Pero además, ahora los israelíes utilizarán a la comunidad drusa como pretexto para algún tipo de misión humanitaria, por así decirlo, para establecer un protectorado o incluso una posible futura anexión. Esto parece, de nuevo, un instrumento para la fragmentación de Siria. Pero esto también genera ciertas tensiones con los objetivos de la Unión Europea, al parecer. Porque cuando Al-Julani estaba masacrando, o sigue masacrando, a los alawitas, lo primero que hizo la UE fue sugerir que los alawitas se lo habían provocado ellos mismos, proporcionando así cobertura política para la masacre. Now, if Israel now says that
Ahora bien, si Israel dice que tiene que intervenir, como está haciendo con sus fuerzas, para ayudar a la comunidad drusa, eso dificulta mucho que los europeos y estadounidenses puedan sugerir que al-Julani es ese líder reformado, antiguo terrorista, que ahora se preocupa por toda Siria. Así que parece que las líneas divisorias serán muy difíciles de disimular. ¿Hasta qué punto es posible que esto derive en tensiones más abiertas ahora que Israel está bombardeando Siria? ¿En qué momento empezarían los turcos a oponerse o a intervenir contra Israel? ¿O tendría entonces Estados Unidos que presionar a Turquía? ¿Ves esto como algo que está empezando o que podría empezar a desmoronarse? ¿Ves algún escenario futuro probable aquí? Do you see any likely future scenario here? Well, a couple of things. First, one is that the Israelis Bueno, un par de cosas. There are Primero, in- los israelíes obviamente no se preocupan por los drusos. Hay drusos en Israel que de hecho han formado parte de las fuerzas de ocupación. Algunos de ellos incluso han estado involucrados en grandes atrocidades tanto en Gaza como en Cisjordania. Pero parte de la población drusa dentro del ámbito israelí, bajo el régimen israelí, simpatiza con los estados circundantes y con los palestinos. No se consideran parte de este proyecto sionista. Pero si el régimen israelí realmente se preocupara por los drusos en Siria, no habría estado apoyando a al-Julani y tanto a Al-Qaeda como al ISIS en Siria. and both Al Qaeda and ISIS in Syria, because the most sectarian, the most Porque los más sectarios, los más brutales, en realidad, al-Julani es muy similar a Netanyahu y su gente es muy parecida a los sionistas porque son supremacistas, consideran a los demás como subhumanos, creen que pueden matar a quien quieran. Y a través de esta ideología takfirí, que por desgracia tiene una amplia influencia en la región y más allá, en diferentes grados, hay distintos grados de sectarismo. Existe el sectarismo sutil que se difunde oficialmente y a través de medios como Al Jazeera y otros conocidos medios cataríes u otros medios afiliados a Erdogan. Y muchos de esos medios en Turquía, que están controlados por el gobierno turco, son financiados por Qatar. Y esa es otra historia. Así que este sectarismo sutil existe en ciertos niveles, y luego, cuando profundizas más, se vuelve mucho más extremo y mucho más parecido al sionismo, también en la forma en que se comportan. Lo hemos visto. Y luego, para justificar lo que hacen, proyectan, igual que los sionistas proyectan todo sobre los palestinos o sobre Hezbollah, ellos también lo proyectan sobre las minorías y otros que no se adhieren a la ideología de ISIS y Al-Qaeda. Pero en cualquier caso, si a Israel realmente le importaran los drusos, no habrían estado apoyando a ISIS y Al-Qaeda junto al Golán ocupado por Siria desde 2011 y 2012, y así sucesivamente. Since 2011 and 12 and so on. The second point. El segundo punto es que el hecho de que los estadounidenses dijeran que esto fue un malentendido alude a lo que mencioné antes, que había un acuerdo para que al-Julani enviara a sus tropas al sur. Pero los israelíes decían que estaban trayendo armas pesadas, y eso no formaba parte del acuerdo. No me lo creo. Creo que el régimen israelí tenía la intención de dejar que estas personas entraran y luego destruirlas. Así que la coordinación en la que ayudaron los turcos, esa relación que el gobierno turco ayudó a crear entre al-Julani y Netanyahu, creo que el plan de Netanyahu era atacar a estas personas. O si no era su intención inicial atacar, entonces fue convencido por sus socios de coalición para hacerlo. Or if it wasn't initially to strike, then he was convinced by his coalition partners to do so, and he did so. And then there's a third element. Y así lo hizo. Y luego hay un tercer elemento. Es decir, personalmente creo que esto fue un gran error por parte del régimen israelí, porque bombardear otra capital sin provocación, en este caso bombardear el Ministerio de Defensa, y la gente lo vio en directo, simplemente muestra al mundo que el régimen israelí es el régimen fuera de la ley y rebelde que es. Refuerza aún más esa imagen. No creo que esto sea bueno para el régimen. Y demuestra que países como Turquía pueden hecho o da Israel y ISIS que nunca jamás estranho y digamos ser is capitales y israelíes
Nunca serán tratados de manera de de resistencia. Any differently than the real resistance. The Israeli regime doesn't, and of course the forces. El régimen israelí no, y por supuesto, las fuerzas que lo apoyan en Occidente, nunca van a permitir que nadie tenga ningún sentido de seguridad en esta región si no se ajusta completamente a los intereses del régimen israelí. Así que, pase lo que pase, quiero decir, Turquía bajo Erdogan realmente ha hecho grandes favores a Netanyahu. Porque, por ejemplo, si Turquía hubiera roto relaciones con el régimen israelí, eso habría ayudado a crear un incentivo para que otros, o habría fortalecido la voluntad de otros, de también boicotear a Israel, o cortar o reducir lazos. Pero cuando Turquía sigue haciendo negocios como siempre, exportando bienes, exportando combustible, ¿cómo se puede esperar que los países africanos, latinoamericanos o asiáticos tomen alguna medida contra el régimen? Cuando los Emiratos hacen negocios como de costumbre, quiero decir, estos países han desempeñado un papel enorme en fortalecer la posición de Netanyahu durante los últimos 21 meses. Pero a pesar de eso, y a pesar de que ISIS y Al-Qaeda nunca han atacado a Israel, han atacado a Rusia, han atacado a Irán, han atacado a Siria, han atacado a Irak, pero nunca atacan a Israel. Y rara vez en Occidente han atacado a alguien más, pero esos probablemente eran elementos rebeldes. Pero en cualquier caso nunca atacaron a Israel. O si no eran elementos rebeldes, aún así nunca atacaron a Israel. Pero en cualquier caso, el régimen israelí no se ha hecho ningún favor porque se ha mostrado como un actor rebelde, pero también ha demostrado que Turquía y Abu Muhammad al-Julani no van a ser tratados de manera diferente. They are not going to be treated any differently. But I don't believe that under Erdogan, Turkey. Pero no creo que bajo el mandato de Erdogan, Turquía tenga ningún incentivo para entrar en un conflicto directo con el régimen israelí, porque la prioridad de Turquía bajo Erdogan nunca ha sido Palestina. Nunca ha sido la cuestión palestina. Para Turquía, para Erdogan, el objetivo es expandirse y volverse más otomano. Y por eso él y Netanyahu han tenido intereses similares y eso es debilitar la resistencia. Así que destruir Siria, debilitar a Hezbollah, es beneficioso para Erdogan. Debilitar Yemen, beneficioso por... En Yemen, y esto apoya a fuerzas que se oponen a Salah y al gobierno Chala. El único lugar donde Erdogan ha tenido un papel de apoyo es con Hamas, pero nunca les ha proporcionado munición ni les ha ayudado a construir la infraestructura militar que tienen. Mientras hablamos, Irán sigue apoyando a Hamas y la yihad islámica. En Gaza, la persona que estaba al mando era uno de los que fue asesinado por los israelíes, el general Izz ad-Din. Pero por supuesto ha sido reemplazado por otra persona que está haciendo lo mismo. Pero la cuestión es que Turquía bajo Erdogan concede becas a palestinos, da espacio para que Hamas tenga oficinas allí, pero no hace nada contra Israel. Y no tengo ninguna duda de que, en el caso de Qatar, por ejemplo, si los estadounidenses le dijeran a Qatar que cerrara Al Jazeera, lo harían. Quiero decir, Qatar es donde está basada la CENTCOM, y la base de CENTCOM está financiada por Qatar. Así que no veo un escenario en el que los israelíes o Erdogan vayan a entrar en conflicto directo con el régimen israelí. Hay diferencias de intereses, pero siempre ha habido muchos intereses mutuos. Y ya sabes, al final del día, si alguien realmente dice no, esto no es así, tiene que responder. ¿Por qué hemos tenido vuelos directos durante este holocausto entre Estambul y Tel Aviv? Hemos tenido petróleo, el flujo de petróleo ha continuado. Hemos tenido comercio. Es evidente que, y por supuesto, ambos formaron parte de este proyecto Timber Sycamore que evolucionó en algo muy grande. Es evidente que el gobierno turco bajo Erdogan está muy alineado con el bloque de la OTAN. Y no va a hacer nada que cree una verdadera brecha entre Estados Unidos y Turquía, como nunca lo ha hecho en el pasado.
Siempre que ha dado algún pequeño paso, Estados Unidos lo ha castigado y él ha retrocedido. Pero sus intereses, los intereses de Netanyahu y Erdogan, son en gran medida paralelos. Así que hay ciertos puntos de conflicto. Pero no hay duda de que si la situación se complica en esas áreas, Occidente va a respaldar a Israel, no a Turquía. Y Erdogan no va a enfrentarse a Israel en esos ámbitos. Así que creo que va a seguir siendo muy cauteloso y va a preservar sus lazos con Netanyahu. Well, my last question is just Bueno, mi última pregunta es simplemente sobre Julani e Israel. ¿Cuánto tiempo puede continuar esto? Porque de nuevo, como has dicho, Israel bombardea Siria, la capital, y su primera respuesta, según se informa, es intentar tranquilizar a Israel diciendo que, mientras están siendo bombardeados, sus únicos enemigos son Irán y Hezbollah. En algún momento, debe reconocer que Israel no apoya que él dirija una Siria fuerte y unificada. Y si no responde a esta realidad, que Israel la quiere debilitada y dividida, en algún momento va a perder el control sobre sus hombres. Quiero decir, ¿cuánto castigo pueden soportar antes de que empiecen a replantearse su lealtad aparentemente inquebrantable a Israel? ¿Ves algo en esto? loyalty to Israel. Do you see anything here? Glenn, a number of things have happened over the last Glenn, couple of sabes, weeks, which I find Han pasado interesting. varias cosas en los últimos días que me parecen interesantes en Irán y en Líbano. Y quiero responderte primero repasando estos dos casos. En Irán, siempre ha existido este sector que dice, ya sabes, si simplemente hiciéramos un acuerdo con los estadounidenses, y mira Siria, eso es lo que llevan diciendo meses, mira Siria. Ahora que han llegado a un acuerdo, ahora que han derrocado, a ver, es Al-Qaeda e ISIS, gente realmente horrible, lo peor de lo peor, muy parecidos a los propios sionistas. Si pudieran atraparnos, nos cortarían la cabeza. Pero hicieron un acuerdo con Occidente y se han levantado las sanciones. Así que quizá, si nosotros hiciéramos un acuerdo con Occidente, también se levantarían las sanciones. Esa ha sido una narrativa que se ha mantenido desde la caída del anterior gobierno sirio. La gente miraba la televisión y veía que llegar a un acuerdo no es suficiente. Aún así, vendrán a por ti. Se puede ver, ya sabes, Julani se ha estado afeitando la barba, llevando corbatas, pactando con el diablo, yendo de un sitio a otro y diciendo a los israelíes, somos amigos y nuestros enemigos son los mismos enemigos, y aún así le bombardean. Siguen bombardeándole a él, a su gente, a aquellos a los que han estado financiando y apoyando. No se puede llegar a un acuerdo con el régimen israelí. Esto ha reforzado la posición del Ayatollah Jamenei y de todos los que han estado diciendo que con Estados Unidos, el régimen israelí, Occidente en su conjunto, no se puede negociar con ellos. You cannot deal with them. In Lebanon, it has strengthened Hezbollah. En Líbano, esto ha fortalecido a Hezbollah, porque más personas, muchas de las personas que decían, y lo sé, porque he estado hablando con gente en Líbano durante los últimos días, muchas personas que antes decían que Hezbollah debía entregar sus armas, ahora dicen que necesitamos esas armas. Las necesitamos porque ya sabes, tienes a Julani masacrando a los drusos y a los israelíes, bombardeando Damasco sin provocación. Así que, si la resistencia se desarma en Líbano, no hay nada que nos proteja de los salafistas takfiríes o de los sionistas genocidas. Y eso ha fortalecido la resistencia en Líbano, entre los drusos, entre los suníes moderados, porque recuerda, los salafistas y el wahabismo, como dije antes, son algo nuevo en la escena. Solo empezaron a intervenir desde, realmente comenzó en Afganistán, cuando los estadounidenses empezaron a utilizar Arabia Saudí y los Emiratos en aquel entonces para financiar a los extremistas que luchaban contra la Unión Soviética, pero también para contener la revolución en Irán. La revolución en Irán era antiimperialista, pedía que los estadounidenses abandonaran la región, anticolonialista. Así que empezaron a financiar a estos grupos de Al-Qaeda para crear odio hacia los chiíes.
Así que tenía un doble propósito. Pero los primeros libros que se publicaron, libros takfiríes que se enseñaban en escuelas y madrazas a niños, niños afganos y niños en partes de Pakistán, fueron publicados en Estados Unidos en la editorial de la Universidad de Nebraska, Omaha. Nebraska Omaha University Press. Eso ha enseñado una lección a mucha gente en Líbano y en Irán. Y ya sabes, una lección más. Pero también en Siria la situación se va a complicar porque los takfiríes están generando este odio masivo, y están intentando adoctrinar este odio entre los niños y los jóvenes en Siria, igual que hacen los sionistas con los niños judíos en Israel. Crean odio, ya sabes, para que estén adoctrinados desde la infancia, lo que hacen los salafistas y los wahabíes. Pero en Líbano, muchos suníes moderados son suníes tradicionales. No creen en esto y les da miedo. Y a los cristianos también. Así que esto está fortaleciendo el argumento de la resistencia en Líbano para mantener sus armas contra el régimen israelí, para proteger el país del régimen israelí y de esas fuerzas salafistas wahabíes que han estado controladas por la OTAN durante décadas. Dentro de Siria, esto va a crear problemas para estas fuerzas que Occidente ha estado apoyando, porque por un lado son intolerantes, pero por otro lado son subordinados, pero no están cosechando los beneficios de su subordinación. Así que hay un gran problema en aumento. Están masacrando a minorías. Están masacrando a sunitas moderados, sunitas sufíes. Están tomando esclavas sexuales de las minorías, especialmente los alawitas. Pero están siendo bombardeados y no están respondiendo. No van a atacar a los israelíes. Van a atacar a los judíos. De nuevo, los israelíes están intentando hacer todo lo posible para que los judíos se vuelvan hacia el régimen israelí. Y esto es muy peligroso. La balcanización de Siria es exactamente lo que quiere el régimen israelí. Y por eso, bajo ninguna circunstancia, debería balcanizarse. Quiero decir, esa es una razón. La otra razón es que Siria es Siria. La gente debería vivir junta. Pero creo que esto no va a salir bien para el régimen israelí. He defendido esto desde el principio, como sabes, que estos 21 meses han sido una catástrofe tras otra para Israel. Han destruido gran parte de nuestra región, han destruido país tras país, han llevado a cabo un holocausto. Están masacrando a personas en Irán, Siria, Líbano y otros lugares. Pero creo que todo esto es catastrófico para el régimen israelí. Y la realidad es, creo yo, que por la estupidez de los israelíes, aunque algunos puedan no estar de acuerdo, pero pienso que si Israel no hubiera hecho lo que ha hecho en los últimos 21 meses, todo este asunto de Epstein, que ahora está cobrando importancia en Estados Unidos, no habría llegado a este punto. El tema del Mossad, quiero decir, habría sido un tema, pero no así. Cuando tanta gente en Estados Unidos se está volviendo en contra de Israel y ve que simplemente están bombardeando Damasco, sin provocación, y llevando a cabo este genocidio. Y al mismo tiempo, este pedazo de basura, Epstein, y sus amigos y aliados están cooperando con este régimen y llevando a cabo una gran corrupción en Estados Unidos y capturando el orden político a través de los donantes y de otros que estuvieron involucrados con Epstein, y quizás con otros Epsteins. No tengo ninguna duda de que hay muchos otros Epsteins ahí fuera que están ocupados haciendo su trabajo. Quiero decir, las chicas que le dieron a Epstein también se las dieron a otras personas, y estoy seguro de que eso ha continuado. Pero en cualquier caso, creo que lo que está haciendo Netanyahu, él y su coalición, es que están haciendo que el régimen israelí sea aún más odiado. Y creo que están legitimando, o mejor dicho, reforzando la resistencia y diciéndole al mundo que la resistencia tenía razón. Hay que tomar las armas contra el régimen israelí.
they'll never let you live. Nunca puedes confiar en How ello. much you help them, Nunca te dejarán vivir. their No enemies importa or cuánto les fight ayudes a against eliminar a sus enemigos o a socavar la resistencia, aún así no te tratarán como un ser humano. Y así en última instancia, lo que creo que ocurrirá en Siria es que la gente dirá, bueno, Irán, Hezbollah, tenían razón. La resistencia tenía razón. Lo que ha sucedido en Siria durante los últimos 15 años solo ha empeorado las cosas para nosotros. Y no vamos a estar protegidos porque los israelíes nunca nos tratarán como iguales. Así que creo que esto no va a salir bien para Israel en absoluto. No estoy diciendo que Abu Muhammad al-Julani vaya a ser socavado mañana. No estoy diciendo que estos monstruos takfiríes, especialmente los de Asia Central, China y otros lugares, realmente terribles como lo peor de lo peor entre ellos, miles de personas, que ya sabes, el plan es mantenerlos como herramientas para la OTAN más adelante cuando quieran socavar Asia y el crecimiento asiático. Pero creo que esto no va a terminar bien. No son buenas noticias para ellos. Y así, mientras el régimen israelí está... Y creo que una de las razones por las que Netanyahu puede estar haciendo esto ahora es que existe la posibilidad de un alto el fuego en Gaza, y esto puede ayudarle a parecer fuerte. Y sabes que su juicio se ha retrasado de nuevo. Cada vez que se acerca el juicio, hay algún tipo de guerra que se lleva a cabo. Así que creo que esto podría ayudarle a conseguir el alto el fuego y preservar su coalición al mismo tiempo. But I don't think it's the end of Netanyahu aggression. Well, that's a fascinating point, though. Es un punto fascinante, sin embargo. ¿Cómo Israel podría estar, y Estados Unidos también, alejando a posibles aliados en la región, a medida que la posibilidad de una asociación realmente fiable desaparece? Y como has dicho, esto probablemente también se aplica a la oposición en Irán. Así que sí, muchísimas gracias por tu tiempo. Esto es, como siempre, muy interesante. Así que gracias. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar en tu programa y espero verte pronto. See you soon.